decidieron que la idea era dar una charla sobre el trauma abdominal y como trauma abdominal lo dividimos, o sea, eran 2 charlas porque era el lugar que había. La idea en medio va a ser, por un lado, lo que es tratamiento operatorio y cuándo hacerlo, o sea, qué buscamos, qué te va a dar para por ahí instalarlo, y la segunda es manejo de lesiones específicas, o sea, cuando los operas, qué es lo que haces. Para empezar a buscar las definiciones, desde dónde hasta dónde consideramos el abdomen, es decir, bueno, a partir de acá nos interesa y nos incumbe. En la parte anterior vemos que la línea intermaxilar es el límite superior, los ligamentos inguinales el borde inferior y después la línea axilar anterior para definir lo que es el borde anterior. A partir de ahí para atrás, hacia la línea axilar posterior, tenemos los flancos y bueno, el cuadrado circunscrito por las esquinas del omóplato y las crestas ilíacas sería el límite inferior, y eso consideramos abdomen. Hay un límite que pasa muy posteriormente por la línea inferior de las costillas y anteriormente también por la línea inferior de las costillas, que se considera área torácico-abdominal y puede tener tanto lesiones abdominales como torácicas, pero abajo de eso solo pensamos en abdomen. Está medio calculado para 30 segundos la diapositiva, así que vamos. Ah, listo. No, Yo la voy pasando, usted me dice pasar, yo manual. Bueno, en cuanto a los traumatismos abdominales, pueden ser penetrantes, cerrados o combinados. Dentro de los penetrantes pueden ser cortos punzantes o por proyectiles debido a arma de fuego. Bueno, y en cuanto al manejo del traumatismo abdominal penetrante, vamos a empezar por ver por qué no operarlos a todos. Por ahí en medio la pregunta el dogma era antes de 1950, todo el traumatismo abdominal penetrante operamos. Si era herida de arma blanca, si era herida de arma de fuego, la idea era operarlo. Antes de eso, en la Guerra Mundial, no operarlo, decían no cambiar. Entonces, a partir de que pasó la Segunda Guerra Mundial, en el medio civil se empezó a plantear esto. Cuando se opera a todos los pacientes con herida de arma blanca o herida de arma de fuego, se tiene un alto porcentaje de laparotomías no terapéuticas, o sea, abrir y no hacer nada. Japan tuvo un paciente muerto por eso y a partir de ahí que empieza a hacerse este tipo de preguntas, porque algunos pacientes por ahí convienen operar, y lo otro que vio que esos pacientes que operó con la laparotomía no terapéutica tenían un examen clínico normal, un laboratorio normal y simplemente los operaba por el dogma de hacerlo. Entonces, empezó y puso signos primarios, signos secundarios que podían sugerir al examen clínico una lesión intraperitoneal. Irritación, manifiesta por contractura, son lo que consideramos indiscutiblemente indicación de la laparotomía, aunque con el tiempo por ahí puede ser un poco más discutible. Ya vamos a ir viendo en base a qué podemos tener otros elementos. Bueno, ruidos intestinales ausentes o abolidos, yo no sé ustedes, pero no veo a nadie con un estetoscopio, a lo sumo usamos un ecógrafo. Es raro que eso sea un punto fuerte. Bueno, si tiene defensa, descompresión, signos de irritación peritoneal y signos accesorios pueden ser hematemesis, sangrado en tracto rectal y una paresthesia abdominal positiva para el líquido entérico en este caso. Entonces el trabajo que él hace toma 180 pacientes, de los cuales 113 tenían heridas penetrantes, 104 eran por herida de arma blanca y 67 pacientes tenían traumatismo cerrado, de los cuales tuvo 2 muertos al ingreso, 125 pacientes hizo TNO, no tuvo mayores problemas, basado en esos criterios, y 53 operó, de los cuales 40 no tuvieron ningún tipo de lesión. Entonces vemos que tiene todavía un alto porcentaje de laparotomía no terapéutica, y también lo que está acá en juego, que si ven la casuística de él, la mayoría son heridas de arma blanca. Es saber común que las heridas de arma blanca, hay un tercio que no penetran, un tercio que penetran y no hacen nada, y un tercio que penetran y producen alguna lesión. Entonces, la conclusión a la que él llega es que hay que aplicar el juicio clínico para la determinación de la lesión. O sea, de aquellos pacientes que eventualmente pueden llegar a necesitar cirugía. Entonces, ya que recordemos que la casuística anterior era mayormente basada en herida de arma blanca, de esta casuística ya empieza a plantear por qué no operar a los pacientes que tienen, o sea, si los de arma blanca andan bien, los de herida de arma de fuego, ¿cómo serían? Así que tomaron 200 pacientes con heridas de arma de fuego, a 101 le hicieron tratamiento no operatorio, a 120 le hicieron
cirugías y tuvo de esas 120 5 necesarias. Este estudio se repitió con 270 pacientes y se vio que solamente un 14% no tenían lesiones intraabdominales, lo que significa que el 85% de esos 300 pacientes sí la tenían. Los porcentajes empiezan a ser más altos y a partir de ahí es que un año después se hace un trabajo retrospectivo y se llega a este punto que para ahí es más interesante de lo que planteé, que cuando existe penetración peritoneal, 260 pacientes con penetración peritoneal, 97% de los pacientes tienen lesiones, ¿tá? Entonces, en aquellos pacientes, y la conclusión es que la laparotomía es mandatoria en aquellos pacientes que se sospecha lesión peritoneal, ¿tá? O sea, si la bala entra al peritoneo, no es en flanco, la conducta estándar es operar, ¿tá? Si es en flanco, si es en pelvis, algunos después vamos a ver que por ahí en el tobillo derecho también se puede hacer excepciones. Si la bala entra al abdomen, la conducta tiene que ser quirúrgica. ¿Por qué seguimos en el punto de por qué no operarlos a todos? Y porque la laparotomía no terapéutica tiene complicaciones. Esas complicaciones van en 8 40% y porque tienen internaciones más prolongadas. Vamos a ver que los tiempos de observación para los pacientes que no se operan por estas lesiones son menores. Así que tenemos de un 10 a un 40% de complicaciones para operar pacientes que no lo necesitan, lo cual es poco, 1 de 10, 4 de 10, y los tenemos de 4 a 21 días para algo que ni siquiera necesitaban y probablemente se podía resolver mucho antes. Entonces, entonces el planteo es, bueno, está bien, no los operamos a todos, pero algo hay que hacerle en el medio para estar seguros. Y lo que hay que hacerle, casi de forma mandatoria sería, es algo que está muy accesible, algo que claramente son pacientes que están dinámicamente estables. Bueno, mi caso es como gafiarlos porque es un adjunto de gran valor en esto, ¿no? Y esto está avalado por estudios clase 2. La calidad de los estudios, clase 1, clase 2, clase 1 mejor, de acuerdo a si son estudios, series de casos, hay comentarios de casos, son series de casos, estudios controlados, estudios randomizados. Bien. Bueno, esto es lo otro que planteamos, que el hipocondrio derecho puede ser eventualmente observado, siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Y también está evaluado por estudios, aunque la cantidad de pacientes que tienen estos estudios son pocos, promedio 41 pacientes, menos de 43 pacientes. Y esto es otro dato, ¿cuánto los observamos? ¿Y base a qué decimos que los observamos? Normalmente con 24 horas suele ser suficiente y después vamos a ver unos algoritmos que empezamos a usar en el hospital y por ahí explica un poco la metodología de lo que hacemos ahí en el medio, ¿tá? Pero tenés que tener algunos requisitos, como un examen físico confiable, o sea, paciente intubado no entrar en esto, salvo que puedan usar algún método de imagen accesoria, pacientes que no estén intoxicados, ¿tá? Así que necesitan un examen físico confiable y después necesitan una forma de hacer el examen físico. Este es otro estudio que en donde ya empezó a usar, además del examen físico, para no contar los estudios anteriores, usar la tomografía. Y en base a la tomografía clasificó a los pacientes en 3 puntos. Los pacientes que no tenían absolutamente nada, los pacientes que podían llegar a tener algo por algún hallazgo en las imágenes, y los pacientes que claramente tenían algo. O sea, los pacientes que tenían algo, que podían tener algo, se operaron todos. Los que no se operaron, o sea, aquellos que tenían tomografías totalmente normales, quedaron en observación durante 24 horas. De esos que quedaron en observación durante 24 horas, el 100% se fue a las 23 horas, a las 24 horas sin ningún tipo de lesión. Una tomografía negativa es en donde no tenés líquido, donde no tenés nada, tiene una gran sensibilidad para eso. La exploración local de la herida. En cuanto a la exploración local de la herida, es difícil encontrar un consenso. Uno encuentra que hay gente que la explora hasta la fibrosis, hay otros que la exploran hasta el peritoneo, algunos agarran un capuchón, otros un dedo. Uno busca variantes de exploración local de la herida y existen de todos colores.
Si se va a usar este método como para decir, bueno, esta herida de arma blanca no penetra en el abdomen, lo más seguro es hacerla hasta la fascia anterior, ¿no? Toda lesión que penetra en la fascia anterior del músculo, mínimo queda en observación, ¿no? Porque, o sea, determinar si después de que pasó la fase anterior, si el peritoneo está violado, no, el ángulo, todo desde afuera y bajo anestesia local, que por algo recibieron esto, o sea, por hacer un intento de robo, no son los pacientes más tranquilos, en el mejor de los casos. No es sencillo. Entonces, el límite de seguridad, por lo menos que nosotros hemos tomado en el hospital y en base a los trabajos que se han hecho, es el más seguro en la fase anterior. Si uno ve que la fase anterior está sana, bueno, ya está, hay que quedar tranquilo, le cerrar la piel y los cuidados de una herida de piel y tejido celular subcutáneo. Pero es bueno tener ese punto de corte. Van a ver que algunos llegan hasta el peritoneo, bueno, dependerá de los recursos y la necesidad que eventualmente tengan. Pero si lo pueden observar, a todo aquel que tiene la fase anterior, mejor. Bueno, lo que se busca es un examen físico seriado, se puede hacer una filtración de la herida, teniendo en cuenta lo que hablábamos recién. El PAS lo usamos mucho en el hospital. A ver, todos estos pacientes se reciben en el shock. A partir del shock tenemos un ecógrafo, a veces mejor, a veces peor, depende de qué tanto lo hayamos cuidado al previo, en donde se le hace ecografía a todo el mundo. Cae con un raspón y termina con una ecografía. Y se usa mucho y tiene una sensibilidad del 85%. Así que no está mal. 85% del escrito. Algunos números que hemos sacado propios nos dan un poquito más alto. A mi jefe le gusta decir que la ecografía puede ser, al ser operador dependiente, pues una ventaja o una desventaja. Me gusta pensar que es una ventaja en nuestro caso. Bueno, tomografía, laparoscopía y laparotomía. Otro tipo de estudio que se puede utilizar para ver si el paciente tiene una lesión o requiere algún tipo de intervención es artrografía, endoscopía y función guiada bajo ecografía. Entonces, esta tablita es el sitio del Trauma.org y a mí me gusta que básicamente habla de qué valor tiene cada una de las cosas que hacemos. Y vemos que la sensibilidad para el examen físico es muy alta. Esto sale de un trabajo de investigar esa sensibilidad. Si el paciente no tiene síntomas, sería raro que tenga algo. Existen excepciones, traumatismo del PAN, de los cuadros peritoneales, pero en general con los traumatismos anteriores esto suele ser válido. Y una especificidad alta. Después, el lado peritoneal diagnóstico no muestra una sensibilidad, una especificidad alta, la verdad es que nosotros no lo usamos, lo muestro porque si tienen, es muy engorroso, debería ser bajo anestesia local, si se te visera el paciente, la verdad preferimos observarlos o operarlos, de acuerdo a lo que vayamos a encontrar. El PAC, como decía, sensibilidad hasta el 85%, del 45% al 85%, la tomografía, una sensibilidad, una especificidad alta, 97%, de sensibilidad, 98% de especificidad, y después, bueno, de la laparoscopía, esto requiere de un tiempo y lo que no se ha demostrado todavía fehacientemente en la laparoscopía es el tema de que se puedan descartar todas las lesiones, sobre todo del intestino delgado. Es bastante difícil explorarlo entero y depende mucho del paciente y por eso es tan variable. Para algunas otras lesiones se considera casi un estándar, diafragma, lesión tóraco-abdominal posterior izquierda, casi la conducta indicada. Y cuando la laparotomía no dice nada porque es la técnica de referencia, el estándar con el que se compara a nosotros. No sé si de esto usan, ¿no? ¿Tienen? ¿Sí? ¿Qué usan? El COFAS. Fácil, directamente. Sí. ¿Alguien hace lavado peritoneal? No. Bien. Vamos a ver. Les voy a mostrar un trabajo. Estas son recomendaciones, salieron en el 2010 y fueron publicados por el Journal of Trauma. Son 9 recomendaciones, o sea, pacientes hemodinámicamente inestables, o sea, indicaciones básicas de la laparotomía. Inestable, contractura abdominal, difusa, laparotomía. Los pacientes que están hemodinámicamente estables, que están no confiables, por ejemplo, tienen una lesión cerebral, lo que hablábamos antes, intoxicación, necesidad de sedación o anestesia, hay que estudiarlo con otros métodos. No hay indicación
unánime de la parotomía, si no tienen otros métodos, la parotomía. Bueno, no está indicado en pacientes estables, heridas de derma blanca. Recordemos que las heridas de derma blanca se operan a todos, van a tener 2/3 de la parotomía no terapéutica. Y bueno, lo último que dice de pericia quirúrgica es eso, empezar a hacerlo y ir comparando los resultados. A veces a mí me gusta mostrar números, pero la idea de los números es porque si uno ve los números y por otro lado empieza a juntar los propios, sabes si lo que está haciendo es una barbaridad o no. Y es una forma de tener control, ¿no? Cuando uno se basa en la experiencia, en los recuerdos, ¿no? Y siempre en general puede o sobrevaluarse o infraestimarse. Las heridas tangenciales que no tengan peritonitis tampoco son indicaciones dogmáticas de la parotomía. Bueno, el examen físico lo instala Demetriado, es americano y él propone y hace los primeros trabajos sobre el examen físico seriado y bueno, a partir de ahí es que surge la evidencia para esta recomendación. Demetriado es uno de los autores de un libro de trauma específico, que es Moore, Feliciano Matos, figura entre los autores de ahí y en este poco explica mucho. Bueno, la tomografía para los pacientes que no vamos a operar puede cambiar siempre la conducta. Bueno, la decisión de operar o no operar a un paciente no es una decisión definitiva. No es que yo diga a este paciente no lo opero y ya está, hasta que no se va de alta en 23 horas lo aguanto como sea. Se puede cambiar y para eso es que se instala el examen físico seriado y reglado. Con el hecho que habíamos dicho, bueno, los que no tienen nada, las 24 horas y siguen sin tener nada, pueden quedarla. Bueno, y en cuanto a esto, lo de la laparoscopía que hablábamos sobre todo para las izquierdas. O sea, es frecuente que vengan pacientes con una herida puntual, que no tienen nada, qué sé yo, que caen a los 2 años, a los 3 años, a los 5, con hernias diafragmáticas grandes y son un problema. El manejo la semana pasada hubo 5 años, nunca había tenido ningún problema, vino con medio colon del lado derecho encima, que es más raro, y con materia fecal en todo. Entonces, la laparoscopía puede evitar más eso. Con tomógrafo de 64 canales puede ser más fácil de intuir una lesión en el diafragma. En 16, la verdad, nos cuesta mucho. Entonces, ¿qué es lo que implica hacer un tratamiento no operatorio? Y acá tenemos distintos algoritmos que los hemos instalado. Tiene un error, un error de fotografía que nunca lo repito, porque lo armé con fotos, molesta bastante. Bueno, paciente con traumatismo abdominal o lumbar que están hemodinámicamente inestables, directamente a quirófano. No están inestables, bueno, tienen sintomatología abdominal, proctorragia, otra indicación de la parotomía, TAC y tomógrafo. Como no están estables, normalmente nos gusta tomografiarlo antes. Te permite ver retroperitoneo, ver cómo lo vas a manejar, ver si eventualmente tienes fuga de contraste, y si el tiempo no apremia, que lleva 15 minutos hacer una tomografía. Y algunos intentaron también como tomografiador. Pero es bueno entrar con alguna imagen antes si tienen ese recurso. Ahora si tienen que agarrar y llamar al técnico que venga de la casa, es otra cosa. Si no, se lo estudia de forma completa. O sea, ahí ya sí se hace una tomografía más completa, donde se busca poner contraste por las distintas vías que se quieran estudiar, de acuerdo al traumatismo que tiene. Y si no tiene nada de todo eso, queda en observación. Y si no agrega ningún síntoma nuevo, eventualmente hay. Entonces, tenemos un algoritmo para heridas de derma blanca. El porcentaje es de un tercio. Un día nos cayó un paciente con 35 heridas de derma blanca en el abdomen. El flaco, y lo peor del caso es que solamente 3 eran penetrantes, tenía una lesión epiploica y una lesión gástrica, nada más. Un flaco hemipléjico, de acá para abajo, se quiso matar, agarró un cuchillo, 35 veces, no sentía nada. Y bueno, entonces, bueno, la idea es con una herida única, si no, bueno, la posibilidad de lesión va aumentando. Paciente sin pulso va a quirófano, paciente con dinámica inestable va a quirófano, paciente peritoneal va a quirófano. No está peritoneal, le hacemos un FAS, tiene líquido, lo punzamos,
Es intestinal, va a quirófano, no es sangre, eventualmente ahí lo estudiamos, ¿tá? Porque si tiene una lesión en el hígado o en el vaso, que puede producir ese líquido libre, puede entrar tranquilamente en el tratamiento no operatorio. Y después lo metemos en un circuito. Tenemos acá el fin de la primera evaluación, se puede hacer la exploración local de la herida. Si la exploración local de la herida, hablando siempre hasta la fase anterior, es negativa, en ese mismo momento lo podemos mandar de alta, o si no, entramos en un protocolo de exploración celular. Y lo que hacemos es verlo a la hora, o sea, cuando entró, a la hora, a las 4 horas. Lo vamos haciendo así medio exponencial hasta las 12 horas. Es raro que después de las 12 horas un paciente que no se operó, no se tenga que operar por algo. Nos ha pasado, pero es muy raro. Yo en 4 años recuerdo, casi 5, recuerdo solo uno. En una placa de control tenemos peritoneo. Tenía una laceración intestinal que me lo dolía, no tenía la abdominal y estaba comiendo. Pero sí tenía una laceración intestinal que estaba preparada, no era un hematoma, otra cosa. Es muy raro, ya han pasado muchos años. Así que la placa de tórax, si se ve con una tomografía, no tendría mucho sentido, pero medio ese es el intervalo que vamos tomando para evaluar. 0, 1 hora, 2 horas, 4, 8, 12, y ahí ya, si todo está bien, saltamos a las 24 para evaluarlo antes de que eventualmente se vaya. En cuanto a las heridas de arma de fuego, este es un algoritmo que, como veíamos, la mayoría de las heridas que penetran en el peritoneo tienen alguna lesión visceral o se tiene que tomar algún tipo de conducta. Siempre lo terminamos en plantear en hacer un TNO. Y lo que más, la salida más común es hacia el quirófano. Está inestable, va a quirófano, peritoneal va a quirófano. No es tangencial, no es en hipocondrio derecho, va a quirófano, y si es tangencial o en hipocondrio derecho, ahí entramos en el PAS y un manejo similar por ahí a las heridas de arma blanca, ¿no? Tenemos algunas consideraciones especiales para lo que es la localización pélvica y glútea. A veces esas se pueden manejar bastante bien con tomografía y endoscopía. Si no es algo que apure, nos ha cambiado conducta. Es a veces difícil, por suerte en el hospital hay varios cirujanos que son gastroenterólogos, endoscopistas, y es más fácil convencer. Entonces tenemos un paciente, una lesión de esófago a nivel de cardia, que lo convencimos para que nos presten el endoscopio y diagnosticarlo y eventualmente tratar, una lesión así tan asfixiante que no sabemos por dónde debe pasar. Bueno, se encontró la lesión del esófago a nivel de la unión esofagogástrica que se puede reparar. Otro paciente al que se le hizo un arreglo sigmoide cobaleado con el glúteo transfixiante que pasaba al lado del mesorrecto y por suerte no lo lesionaba. Le hicimos una arregloscopía, no tenía lesión, ese chico no se lesionaba, estuvo bien. Y tuvimos otro que entró a quirófano porque había tenido eran dos que estaban juntos, entró a quirófano porque una lesión era transfixiante perineal, parecía que había lesionado el recto en la tomografía, pero en la cirugía después no se veía nada. Cuando se ingresó la colotomía había que operarlo de vuelta, el tema era ver si tenía una lesión del recto, por lo cual estaría eventualmente justificada, estaría eventualmente justificada la colotomía, de hecho que lo estamos tratando, sin reparación eventual del recto. Y si no tenía nada, en lugar de volver a una colotomía, había que unirlo, no hay que hacerle nada. Bueno, a ese también se le hizo una rectosigmoidoscopía, tenía una lesión, así que quedó con su colotomía reformulada. Pero es un recurso útil, y si ustedes ya saben que lo van a operar por otro motivo, o por ese motivo, pueden ahorrarse de hacer cosas. Obviamente, si entran con una endoscopia a un paciente en el que sí está perforado, seguro tiene una indicación, hay cosas que no tienen que hacer, como por ejemplo seguir insulándolo mucho una vez que ya encontraron la perforación, porque le va a dar una operación de función y le puede traer problemas, pero es para hacer el diagnóstico nada más. En el momento que entran y lo ven, se acabó. Y en el caso de traumatismo cerrado del abdomen, bueno, hacemos el paso, lo hacemos a todos siempre. Esté estable o esté inestable. Lo tenemos al lado, en el lugar al lado de donde entra la ambulancia tenemos el ecógrafo, así que no nos cuesta nada. Si no está estable, bueno, así tengo
positivo va a quirófano. Si el par es negativo, bueno, de ahí se empiezan a buscar por qué puede eventualmente estar inestable en las fracturas de otras partes. Cuando está estable, vemos si es punzable o no punzable, y en base a eso lo manejamos igual que lo veíamos en el algoritmo anterior. Cuando es sangre se pueden ver, cuando es otro tipo de líquido normalmente se opera. Y si es sangre se opera, y lo que se busca siempre en una tomografía, que es, esto por ahí en base a los tomógrafos más viejos, podemos ver muchas imágenes donde se ven lesiones de hueca en los tomógrafos nuevos, pero si las lesiones hepáticas, clínico-renales, órganos sólidos, no tienen peritoneo, muchas veces justifica el líquido libre y es un paciente que podría, si es tratable, entrar en un término. Vos decías recién que sí. Un paciente que tiene un FAS positivo, ¿Qué? tiene líquido libre, que está estable, Sí. igual lo operás. No, un paciente que tiene un FAS positivo y está estable, se estudia qué es ese líquido que tiene. Se estudia si ese líquido, sobre todo, se corresponde a una lesión de víscera sólida. Si corresponde, es sangre y tiene una laceración hepática. Después vamos a ver que el órgano más comúnmente lesionado en cualquier lado es en total es el hígado. Si es sangre y el paciente está estable, no tiene un sangrado activo, no ve fuga de contraste, no tiene por qué ser operado. También vamos a ver por ahí qué es lo que buscamos con estabilidad. Esto es parte de lo que por ahí la idea era mostrar. La definición de pacientes estables, ahí no hay consenso. Preguntaron, hicieron encuestas, hay un trabajo en donde dice que acá usan solamente, por ejemplo, signos vitales para considerar un paciente estable. En este otro trabajo, lo mismo, el equipo de trabajo en Alemania no tenía una definición aceptada de eventualmente en donde todos estén de acuerdo que es lo que es un paciente estable. Y esa es medio de una tierra en la que entra el cirujano a tratar de definirlo. Y hay que buscar algunas cosas que eventualmente te apoyen. En algún momento en tu servicio, en tu lugar de trabajo, en base a tu población, tenés que decir, bueno, uso esta definición porque está en tal lado, que eventualmente veo que se condice con los resultados que voy teniendo. Nosotros buscamos quizá con límites bajos, 100, 120 puede ser que lo tomemos, hipotensión menos de 90. Y hay un índice que por ahí, cuando existen diferencias en esto, se puede usar, que es el índice de shock, en donde se toma la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica y si eso te da más de 1, bueno, se considera que el paciente estaría inestable. Y algunos usan el inverso, sería menos de 1 que tiene que dar ese índice. Pero vemos que más o menos es eso. O sea, 1 nos daría si tiene 100 de sistólica y tiene el 100 de cardíaca. Vamos a ver el siguiente. Y hay otros parámetros. Esos son, por ejemplo, parámetros fisiológicos. Nosotros tenemos bastante problemas con poblaciones adictas, por una cuestión del barrio. Y entonces a veces confunde pacientes que están intoxicados de forma aguda, que es un experimento que se hizo en rata con hemorragias controladas, en donde se ve que la presión no se modifica, la frecuencia cardíaca en forma aguda en pacientes que no tienen exposición crónica sí, pero en los pacientes pero la TA no cae. O sea, puede estar taquicárdico, puede tener una tensión normal si está intoxicado. Estos son con cocaína. Hay otros en donde en lugar de darle en forma aguda y de sangrarlo, lo que hicieron, estamos hablando de rata, ¿no? Fue darle en forma crónica, intraperitoneal, cocaína. Y ahí no tienen respuesta como en agudo, por ahí tienen taquicardia, en el uso crónico no tienen, como en agudo no tienen hipotensión, si usan en forma crónica no tienen taquicardia, así que tienen una TA normal y no tienen taquicardia, hasta que obviamente ya han sangrado demasiado. Entonces empieza a usarse otros parámetros. Esto es puede ser que sea fisiológica también esa respuesta, y se vio que en pacientes que entran hipotensos y bradicáricos normalmente tienen peor pronóstico. Pero bueno, son buscar distintos casos de excepciones que pueden hacer a que altere el juicio de que eso estable o inestable. Y existen, esos son los parámetros fisiológicos que tenemos. Los otros que tenemos son de laboratorio.
Y siempre sacamos un hemograma, plaquetas, una rutina con tiempo para tener un punto de partida de análisis. Nunca vamos a basar una decisión inicial en todo esto, pero hay dos de estos laboratorios que tenían que ser pedidos de forma rutinaria y sí se usan mucho, son el lactato y el ácido base. Siempre que estén sospechando que el paciente está sangrando, sacan esas dos determinaciones. Una jeringa más, además de los 3 tubitos que se sacan. Y es importante, porque, por ejemplo, el punto de lactato es alrededor de 1,40 litros. Cuando un paciente no corrige un lactato en menos de 24 horas, aumenta muchísimo la mortalidad, cerca de un 40%. Si vos no corregiste ese sangrado en menos de 24 horas y el lactato sigue alto, aumenta muchísimo la mortalidad y es un factor predictivo de un mal desenlace. El exceso de base es lo mismo. Hasta -3 vamos a considerarlo totalmente normal. -5 ya es en parte de uno de los puntos de criterio para control del daño. Entonces, de -3 a -5 es leve, de -6 a -9 es moderado y más de -10 es un exceso de base complejo. Y hay que ser los dos, más allá de que significan lo mismo. Esto significa exactamente lo mismo. Cualquiera de los dos es lo mismo. A ningún cirujano creo que le interesa mucho la química, pero el ciclo de Krebs no entra en la formulación de ATP porque no tiene oxígeno, porque no le llega, porque la sangre no se le está dando y empieza a alargar lactato para que el hígado lo regenere, ¿no? Y eso genera acidosis y entonces tenemos un exceso de base para corregir esa acidosis. Y esto se ve antes que descenda el pH, que el pH es uno de los 3 parámetros de la actividad de la muerte. O sea, tenemos hipotermia, coagulopatía y acidosis. Esto se ve antes y entonces es una forma de corregirlo. Por otro lado, el lactato se lava muy rápido, en 6 horas es la vida media del lactato. Entonces vos agarrás, te sacás un lactato y ponele lo tenés en 4. Lo estás transfundiendo todo. No le vas a sacar un laboratorio porque te va a dar cualquier cosa. Esa sangre que te está transfundiendo no se diluyó, tenés que esperar, tenés que reanimar. Sacás un lactato y sabés si le aumentó la llegada de oxígeno en 6 horas. No tenés que esperar todo eso, terminar de transfundir. Entonces es una forma de poder seguirlo rápido. Y sobre todo una forma de poder ir viéndolo si empeora, claramente no es que está disminuyendo, sino que lo que está haciendo no es suficiente. Y puede servir para tomar conducta dentro del quirófano. O sea, un exceso de base en -5 que persiste durante un tiempo y puede estar en el quirófano es uno de los criterios para decir, bueno, acá hacemos una cirugía de control del daño. Bueno, nada, acá dice que la gente se muere más cuando no se corrige el lactato. Bueno, y esto, bueno, era lo que les explicaba recién. Cuando un paciente sangra en forma aguda, pierde la sangre entera, si la relación hematocritoplasma se mantiene y si uno no lo reanimó, que le pasó líquido en el medio, no va a haber un descenso de hematocrito, por lo menos en el primer laboratorio que haga. Con la reanimación se diluye y ahí podemos empezar a tener alguna intuición y poder usar otros parámetros como hematocrito y hemoglobina para pensar en transfundirlo. Pero primero piensen en algo más metabólico. Todo el propósito de la sangre, por lo menos de la parte que nos interesa a nosotros, es que le llegue sangre a los tejidos para que no nos entre ácidos y para que vivan sus órganos. Importante es eso, determinar qué tanto oxígeno le llega a la célula. Entonces, reponer líquido y sangre en pérdida estimada, ¿tá? Y reevaluar en base a eso. Pérdida estimada es para cuando, además de un traumatismo abdominal, que puede ser obvio o no, tenemos otras lesiones. Podemos tener una lesión de tórax, podemos tener una fractura de fémur. Entonces, cada lesión, húmero, fémur, una motora que pones un tubo y sabes, podés cuantificarlo, tiene una pérdida estimada. De bueno, reponga ese volumen, es probable que tu paciente se comporte como no respondedor. En cuanto al volumen de líquido infundido, eso hasta la octava edición era 2 litros. Estándar, 2 días, 2 litros, y a partir de ahí reevaluar. En la novena edición eso lo empieza a relativizar un poco, porque cuando repones mucho líquido te empezás a tener problemas de endotelio, se te trabas y ya es muy difícil recuperarlo. ¿Tá? Pero en base a esa reposición inicial tratamos de clasificar a los pacientes en 3 grupos de pacientes. Tenemos al paciente al que le empezamos a pesar líquido y no arranca para nada, el paciente no respondedor, el paciente hemodinámicamente inestable, hay que ver dónde está sangrando y cómo lo arreglamos. Tener el paciente transitorio, que muchas veces te permite estudiarlo y poder saber un poco más antes de tener que llevarlo al quirófano, que es el paciente al que vos agarraste, le pasaste inicialmente poner 2 litros de solución fisiológica, manejaba con eso. El paciente baja la TA, baja la frecuencia cardíaca, corrige la TA, todo está bien, pasa media hora y está de vuelta a pique. Es un respondedor transitorio, probablemente se produzca porque sigue sangrando. Y finalmente los respondedores, desde que le pasamos el volumen perdido, se mantuvo ahí y no hubo que hacer más nada.
Entonces esos 3 grupos de pacientes, bueno, tenerlo en cuenta a partir de que uno lo rendiga. Y bueno, tenerlo en cuenta también, y un dato a preguntar, que es cuando te lo estás trayendo con una bien. La mayoría de los hospitales municipales no pasa eso porque lo levantan en la calle y te lo ponen en la guardia sin ni tocarlo. Lo sumo sin tocarlo así, porque es muy rápido. Llegar de cualquier lugar son 15 minutos. No va a mejorar mucho y va a perder más tiempo en hacerlo que. Entonces ahí voy a controlar toda la reanimación. Cuando lo traen con vivo es bueno saber cuánto le pasan. Entonces, el estudio complementario que lo hacemos a un paciente son el PAS, el líquido lo que veíamos, la tomografía, y si un PAS negativo todavía puede estar sangrando en el abdomen por lesiones retroperitoneales o fracturas de pelvis, ¿no? Entonces, la tomografía no estaría descartada si todo si se comporta como un respondedor parcial o un no respondedor. El objetivo del ATAC, como dijimos, es ese, y los últimos 3 puntos son importantes. Se puede determinar sangrado activo, puede cambiar la conducta, de operarlo, hacer hemodinamia, la pérdida de contraste, que es eso, no hablamos de contraste oral porque no hacemos contraste oral en los pacientes traumatizados y podemos ver sitios de trombosis. A veces simplemente por lesiones vasculares se produce trombosis de algún órgano que queda desfuncionalizado y saberlo puede permitir intentar alguna técnica terapéutica en eso. Siguiente. Para hacer una tomografía, no sé, ¿todos tienen acceso a gente de idóneo a hacer tomografía a las 24 horas? O... ¿Sí? ¿A qué te referís exactamente con gente idónea? Un técnico que puede pedir una tomografía de abdomen pélvico con las 3 fases y te la hace. Y luego, ¿tienen acceso a eso? Tomografía simple, sí. Es simple. Sin contraste. No, con contraste. 3 fases tiene que tener contraste. Bueno, una cosa es que no haya ahí en la historia. Otra cosa es que haya y que no se hace para nada. Entonces, un estudio completo de tomografía normalmente incluye las 3 fases. Tiene una fase arterial, una fase venosa y una fase excretora. Y depende de en qué momento está haciendo la tomografía uno. Una fase arterial te sirve para ver una fuga arterial de contraste, por ejemplo, o una trombosis arterial de algo, lo haces en una detección de aorta, lo haces en una laceración hepática, está buscando en qué lugar podés llegar a tratar eso. Una fase venosa es cuando ya el contraste le da la vueltita y está volviendo por las venas. Entonces tardás un poquito más y ahí haces la tomografía. Y la fase excretora es cuando ya el riñón está excretando y quiere ver que no tenga ningún problema en los uretes, no tenga ningún problema en la vena. Para hacer una tomografía de fase arterial no solamente basta con agarrar y terminar el contraste y hacerle la tomografía. Hay que pasar el contraste rápido. Si uno quiere hacer una angioTAC de cualquier, la mayoría de los varía un poquito de acuerdo al lugar donde la quiera hacer, pero estamos hablando de una velocidad de infusión de 4,5 a 5,5 mililitros por segundo, no 100 mililitros. Eso hace que la sangre tenga una alta concentración de contraste en el momento en que se está moviendo, y entonces cuando uno lo va haciendo la tomografía, ve dónde está ese bolo de contraste, ¿tá? Entonces, si uno quiere hacer un estudio arterial, eso. Si uno no tiene la posibilidad, no tiene bomba, si no tiene bomba, con 2 vías y muchas ganas, y 2 jeringas, y lo podés lograr bastante bien. No es lo ideal, pero se puede hacer. Y si no, te queda la fase venosa, donde inyectar los 80 segundos por paciente de 70 kilos de contraste y cerca de los 60 segundos, que es lo que te llevó inyectarlo, le haces la tomografía y vas a ver la fase venosa. Si vos tenés que elegir un solo estudio y estás apurado y el único problema que tenés, el que normalmente uno elige es la fase venosa, ¿tá? Porque si uno hace una fase arterial, también que es inicial y es lo primero que va a hacer y es más rápido y todo, pero si después tenés que hacer una fase venosa, el tomógrafo tiene que moverse y volver a empezar y eso te hace perder tiempo. Así que si tenés que elegir uno solo, elegí la fase venosa. Esto es algo que hemos usado mucho. De hecho en el congreso se charló, algunos estuvimos en una charla de tomografía y ecografía donde habló la gente de Malvinas y bueno, tienen mucha experiencia en esto y cada uno presentó lo que hacía. Bueno, la fase excretora es cuando ya es simplemente descartar otro tipo de lesiones que uno tiene más tiempo. Pero siempre digan que tengo una ventana corta y tengo que hacer un estudio, tengo que hacer una tomografía y
elijo una fase venosa. Inyecto el contraste, lo inyecto a mano, termino de inyectarlo, me va a llevar alrededor de 1 minuto, largo la temperatura, tengo un estudio. Yo lo que había escuchado, perdón, Sí. era que más o menos apoyando lo que vos decías recién de elegir la fase venosa, era porque indirectamente también podés ver algo arterial. ¿Puede ser? Indirectamente lo ves arterial, porque ya pasó por la arteria el contraste. Entonces, si la arteria está sangrando, vos lo que vas a hacer es agarrar y ver lo que ya quedó de contraste en el hematoma. ¿Me entiendes? O sea, el contraste vino por la arteria, pasó. Vos lo estás sacando cuando o estás haciendo el estudio en el momento en que el contraste, la mayoría del contraste está en la vena. ¿Está? Pero como ya pasó por la arteria, ya sangró y ya quedó en el hematoma, vas a ver que ahí tenés una colección. O sea, en algunos casos, esto puede ser, listo, no, total tengo el dato indirecto y todo bien. Pero por ejemplo, en una lesión hepática, que tenés una vascularización particular, yo me encuentro el contraste volcado en una fase venosa, y entonces ahí, ¿cuál es el tema? Sobre todo si pienso manejarlo por embolizar, una embolización. Porque, o sea, hemodinamia puede embolizarnos algunos pasos, en práctico, para controlar un sangrado hepático que a veces es muy difícil de manejar, como ya vamos a ver. Pero si el sangrado es una suprahepática, la forma que tiene de embolizarlo es con un coito. No siempre tenés coito, ¿está? Mientras que si el sangrado es de la arteria hepática, la forma que tiene de embolizarlo es con hipocostán, que en cualquier lado hay hipocostán. Quiero también, cualquiera, pero el hipocostán se consigue. Mientras tenga el catéter para llegar al lugar, el hipocostán le vas a poder poner, ¿está? Entonces te puede cambiar la conducta. Pero sí, si vos haces un estudio en una fase venosa y el paciente ya sangró en la fase arterial, te vas a encontrar con otras cosas. Bueno, y la idea de ahora son muchas imágenes. Una imagen de una laceración, de un hematoma hepático, chiquito. Vamos a ir pasando y vamos a ir más o menos. Otro hematoma, más iliac, de 9 centímetros, sigue siendo una lesión grado 1. Un hematoma un poco más grande, grado 2, bien iliac. Luego que esta no tiene fuga de contraste, vamos a ver alguna otra que tenga. Una laceración mucho más grande, cuando la laceración llega al 75% del glóbulo ya es un grado 3. Y lo otro que vemos en que no veíamos en la otra, es el líquido libre abdominal. No parece que haya un nuevo peritoneo. Seguimos. Bueno, mucho más grande, grado 4, casi todo el lóbulo derecho. Acá es lo que les decía y lo que veíamos, ¿está? ¿Ves esto blanco? Blanco, ¿está? Es fuga de contraste. O sea, siempre que vean eso no es bueno. Es algo que van a tener que tratar. Estas son lesiones relativamente comunes. Traumatismos dorsales pasan mucho en accidentes vehiculares, ¿no? Pero ese es el dato a buscar. Tiene un hematoma y tiene un líquido blanco adentro. Ese paciente hay que pararle eso, ¿no? Puede ser quirúrgicamente, puede ser más allá de todo el líquido libre que tiene, ¿no? Está claro. Pero está sangrando ahí, es lo que vamos a ver. Bien. Vaso, lo mismo, una laceración de chiquita. El vaso es muy difícil de ver, ¿sí? Esta lesión, por ejemplo. El paciente tiene una lesión acá y tiene un poquito de líquido libre en el costado. Si no es el paciente, no le hacemos contraste, esto no lo vemos. ¿Está? Para nosotros va a ser todo vaso un poquito más grande de lo normal. ¿Está? Entonces es importante el tema de contraste. La Carta de Marina ha hecho muchas más y ellos plantean que casi a los T-RAI no tienen mayores, no han tenido reacciones adversas. Yo la verdad tampoco he tenido problemas con el contraste ese. El telepico horario por ahí un poco más, era más frecuente que tenga problemas, pero con el T-RAI no más. Bueno, allá arriba también tenemos un poquito de líquido libre. Líquido libre. Una laceración un poquito más grande, sin extravasación del contraste. Esto parece que tiene un solo hematoma capsular, nada más. Muchas veces estas decisiones les toca tomarse la sola. Tienen el estudio y son ustedes los que lo hacen. Por ahí tienen el técnico y que les hace el estudio, alguno un poco ducho les puede tirar una mano, pero si no hay que primero acostumbrarse a ver esas sesiones. Bueno, acá tenemos el vaso con la llegada de contraste, el hematoma. Ahí puede tener un poquito de neumo, pero no sería muy claro de todo. Y allá también líquido libre sería el paso. Una toma mucho más grande, con una luz incompleta, líquido libre por todos lados, ¿no?
Fíjense que es muy importante. Miren esto, es sutil, pero acá tenés también esta variación de contraste. Tenés un hematoma subcapsular esplénico y tenés la fuga de contraste. Eso hay que tratarlo, va a seguir creciendo hasta que se rompa, Bueno, y acá empezamos a buscar otro tipo de lesión. Vamos a buscar un poquito de líquido libre. O sea, el sinónimo de placa de tórax con hemoperitoneo y perforación del bici de la hueca no es tan así. Y lo ves en esto, en que muchas tomografías, lesiones chicas, no te dan un hemoperitoneo importante. ¿Ven cómo está la pared del intestino hasta acá, el contenido del intestino, y esto no tiene pared, ¿no? Es sutil, pero es la forma que tenés de verlo. Todo esto, también casi el aire, no tiene pared, ¿no? Y líquido libre. Y es bajo eso, estamos a la altura de la pelvis, ¿no? Bueno, esto ya es mucho más grosero. Una exploración de estómago normalmente tiene mucho aire, líquido libre no. Dos cuadrantes y tenés la perforación del estómago que se ve clarita, el hemoperitoneo enorme allá arriba. Más sutil, un traumatismo cerrado, un hemoperitoneo no tiene paredes, ¿está? El parte de la pared parece contumida, líquido, una gotera paretocólica de los dos lados y un hemoperitoneo. Esto no lo ves nunca en una tomografía. Y o sea, el tema de la mayoría de las lesiones, cuando uno dice, bueno, no los opero todos porque les puedo producir daño. Cuando están lesionados y no los operé, es igualmente malo, ¿no? Una peritoneo. Ven que muchas veces, sobre todo intestino delgado, algunas lesiones de colon, un peritoneo muy chiquito. Pero bueno, es la forma de buscarlo. Reticulación de la grasa, otro dato que siempre tienen que buscar, sobre todo si ya llevó algún tiempo, es la reticulación de la grasa. Es un signo indirecto que en los pacientes que tienen un poquito de grasa intraabdominal les ayuda muchísimo. Allá abajo se ve que la grasa está distinta. Siempre que busquen grasa normal, busquen grasa del celular subcutáneo. Comparen el celular subcutáneo con la grasa intraabdominal y si son distintos, algo empiecen a buscar alrededor, ¿no? Siguiente. Nuevo peritoneo, chiquito también. Siguiente. La idea es que vean que puede ser muy sutil. Líquido libre ahí. Nuevo peritoneo y justo en una zona que a nadie le gustaría encontrarlo, que es por delante de la aorta, así que esto tiene que ser rodeo, recto peritoneo. Siguiente. Esto es otro signo indirecto. Puede ser por una trombosis de la vena mesentérica, pueden tener sectores de la salida entendida con el edema. Puede ser por una contusión directa también, pero bueno, el edema de las asas hay que prestarle atención. Mismo, edema de asa, un poquito de líquido que haciendo la grasa. La idea de tener así tantas imágenes es que se lleven cosas a buscar, ¿no? Cuando no lo vieron nunca, todas son preguntas a veces, y nada, así mostrar un espectro de lesiones de eso. Miren, este es un estudio que, como ven, no tiene contraste oral, ¿no? Tiene sí contraste endovenoso, tenemos un realce de la pared y tenemos una fuga de contraste. Después hacer un vaso epiflórico que esté sangrando, laceración, tejido celular. Y ven que el refuerzo está todo en la pared, no está dentro de él. Por eso tampoco le damos contraste oral, porque no vemos la pared del intestino. ¿Sí? Más fuga de contraste. Ven que este paciente no tiene este es el polo renal inferior, tiene contraste en la aorta, tiene una fuga de contraste. Siguiente. Por eso no usamos contraste oral. Eso de ver la fuga de contraste del intestino es raro. Hay casos, pero es raro. Más fuga de contraste. Fíjense, siempre saben, por ejemplo es claramente un estudio en fase arterial, con las dos ilíacas que se pintaron de blanco, un estudio en fase arterial y con fuga de contraste en ese momento. Siguiente. Bueno, hematoma de psoas. Reticulación de la grasa. Este es un estudio sin contraste. A ver si se ve algo del vaso. No, simplemente la reticulación esa de la grasa. Y fíjense esto,
esto también pueden llegar a verlo por cambio postoperatorio, ver si el paciente está operado o no parece, pero pueden ser cambios crónicos. Lo que no parece claramente crónico es esto. Estos bordes desficulados no corresponden a ninguna asa, suelen ser líquidos. Bueno, nada. Otro hematoma de meso y intención de las asas de los esponjitos. Bueno, cuando quedan dudas, o sea, vimos un trabajo que se hizo para mostrar lo siguiente. Se hizo en el 2016 y un poco para encontrar un punto de desempate a veces uno tiene hallazgos que son dudosos. Por ejemplo, vos tenés un hematoma de un asa, pero no sabés si realmente está perforado o no y puede ser que sea el único que tenga. Entonces, esto lo que hicieron fue buscar a aquellos pacientes que tenían algún tipo de estos hallazgos que vimos y ver si tenían uno o dos lesiones inexplicables. A esos pacientes le hicieron un lavado peritoneal diagnóstico para desempatar y lo único parámetro que usaron, me pasó la siguiente. Vemos que los que no tenían nada en la tomografía no les hacían nada y no se operaron. Vemos que son la mayoría, entraron 1.600 pacientes, de los cuales, bueno, fueron a la laparotomía solamente 400 porque estaban inestables. Los que estaban estables entraron a estudio con tomografía, 1.200. De los 1.200 le hicieron la tomografía y 950 no se operaron. ¿Ven cómo cae? Porque se espera un montón, o sea, de 1.600 pacientes que eventualmente entraron, terminaron operando solamente 24 y 260, así que un cuarto sería, más o menos. Para terminar, o sea, los que tenían más de 3 hallazgos de esos que podían producir lesión de víscera hueca, listo, aquí los que tenían 1 y 2, fueron los que plantearon el lavado peritoneal diagnóstico como un método alternativo. Y en base a ese estudio, que además agregando el lavado peritoneal diagnóstico, hubo 13 que no tuvieron que operar y no tuvieron que. Igual vemos, y lo que hicieron fue calcular, no buscaron la amilasa, no buscaron lipasa, no buscaron ningún líquido raro, sacaron la cuenta, hicieron un hemograma a los dos y sacaron una fórmula. Calculaban los glóbulos blancos sobre los glóbulos rojos del líquido que habían sacado de la paracentesis. Y a eso lo dividían sobre los glóbulos blancos sobre los glóbulos rojos del líquido periférico. Y esto les daba un índice. ¿Tá? Si era mayor a 1, los operaban. Si era 1 o menos, no los operaban. Y vieron que hasta 4 es el punto de corte de que eventualmente tenían. Y el único que tomaron. Bueno, los hallazgos son todos los que vimos en la tomografía previa que les mostré. Está líquido intrarenal, peritoneo, alteración de la grasa. Nada, vimos las imágenes para que tengan la lista de los ítems que por ahí buscamos. Y en cuanto al manejo de ahí, suponiendo que uno decida, en el caso más común de tratamiento no operatorio, traumatismo esplénico. Es bueno tener un protocolo, como tener un protocolo para quienes operamos y quienes no operamos, tener un protocolo, por ejemplo, para esto sale del trabajo previo, ¿no? Tener un protocolo para el manejo de trauma esplénico, para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, para que de día a día no cambie, tenerlo escrito y bueno, toca así. Por ejemplo, un traumatismo esplénico, lo único que tiene es el líquido libre ahí, el costado, está estable. Bueno, al principio arrancamos con un monitoreo continuo, un laboratorio cada 6 horas, un examen abdominal cada 4 horas, no le damos de comer porque no sabemos todavía si lo tenemos que operar, no le ponemos heparina porque no queremos que sangre. A las 24 horas ya empezamos a espaciar los controles de los signos vitales, del laboratorio los paseamos a 12 horas, el examen abdominal cada 6, empieza la nutrición enteral, porque se aguantó 12 horas bien, tiene que estar estable. Y ahí ya incluso podemos empezar con la profilaxis. A partir del tercer día ya se hacen controles de rutina y quedan hasta el 7º día. Normalmente entre el 4º y 7º día que se dan las altas de esos pacientes que tenían una lesión, un traumatismo esplénico, que se mantuvieron estables y respondieron bien a los controles. Y después, para cuando se van a la casa, ¿qué es lo que hacen? Bueno, todos empiezan con movilización y tal vez a las 2 semanas pueden hacer vida normal. Lo que no pueden hacer es esfuerzo físico y eso lo varía de acuerdo hacia el grado de la lesión. Vamos a ver en las otras diapositivas donde vamos a lesiones más específicos, que las lesiones se califican en grados. Pero 1, 2 y 3, a los 2 meses empiezan con actividad física, 3, 4.
Perdón, 4 y 5 empiezan a los 3 meses y el deporte de contacto recién a los 6 meses para las lesiones de grados bajos y al año para las otras. Tenerlo escrito y que todo el mundo haga lo mismo, bueno. Entonces, tratar de utilizar parámetros estandarizados, realizar la captación para determinar la estabilidad en base a las pérdidas que estiman en el caso del paciente traumatizado, recategorizar al paciente una vez que pasaron líquido, y si se decide hacer un tratamiento no operatorio inicial, esto grábense los juegos, no es que puede pasar distintas cosas, es común escuchar en los distintos servicios que vos agarrás y a uno che, tal, no opera todos los tratamientos no operatorios. O sea, vos fijaste tu guardia, lo viste fantástico, qué sé yo, y tal te lo operatorios. Bueno, hay que ver que encontró ese tal, ¿no? Buscar la anatomía patológica, fíjate cómo estaba con la control de enfermería, porque puede pasar dos cosas. Una, que vos estés haciendo tratamiento operatorio, no operatorio de cosas que no son, y la otra que el otro te esté operando todo lo que vos pensás, pero no es una decisión final el no operar ahí. Si algo cambia, que sugiere que es más seguro, siempre acá vayan por lo más seguro, o sea, la idea de todo esto no es impresionarse con una idea, es que es lo más seguro para el paciente que estoy tratando yo ahora, es lo que buscamos, no es quien tiene razón, no. No nos operamos todos porque operar a todo el mundo tiene complicaciones simplemente por el hecho de operarlo. Y no operamos a todos porque hay gente que necesita operarse. Entonces es buscar la mejor decisión para cada paciente. Bueno, programar al paciente según protocolos estandarizados. Y bueno, esto es una verdad de perogrullo, pero o sea, si usted está haciendo un tratamiento no operatorio, un paciente que está con inotrópico, la única lesión que tiene, supongamos que es un traumatómico, ahí hay algo que no está andando bien. Ese paciente está claramente inestable y hay que buscarle otra solución. No es que lo mantengo con buena actividad con inotrópico, porque va a empezar a subir el lactato, el exceso de base, pero va a tener hipocortismo periférico porque sigue examinando. Tampoco lo tengo que dejar morir indefinidamente. Hay lesiones específicas que necesitan transfusiones masivas. Pero si buscan la mayoría de los traumatismos hepáticos, esplénicos, se manejan con TNO, son más de 1, 2, 3 unidades. ¿Entiendes? Si están transponiendo 10 unidades a un paciente, hay algo del tratamiento no operatorio que están tratando. Salvo que tenga una lesión de pelvis o alguna otra lesión más importante que eventualmente haya que requerido. Pero si lo están transponiendo continuamente y se están poniendo inotrópicos, no hagan paciente un tratamiento no operatorio. Bien, creo que con esto terminamos lo que es la primera parte de qué me operamos. La idea es la segunda parte de qué hacemos con los que operamos, qué buscamos, sea fantástico. Esto no anduvo, ahora hay que operarlo, hasta dónde lo